Listo, hola, hola a todos. Buenas tardes. Vemos que ya se van uniendo eh, varios de ustedes que asisten a este nuevo escenario de Well Launch organizado por Plurum, con un tema hoy muy relevante en este escenario de compensación, de estrategia retributiva. Yo quisiera, antes de presentar a nuestro invitado y de empezar un diálogo fluido, tomarme unos minutos, primero para darles la bienvenida. Espero que mientras nos escuchan, ojalá muchos de ustedes puedan estar disfrutando de su almuerzo y pensemos se vuelve un escenario productivo para abordar un tema tan importante asociado a nuestro mundo de la gestión del talento como es el escenario de la compensación. Contar con una estrategia retributiva, con una estrategia de compensación, pensémoslo de alguna manera muy práctica y sencilla, es una ventaja competitiva. Es una ventaja competitiva para cualquier organización que considere que poner a las personas en el centro es la base del logro de su estrategia. Es una estrategia competitiva para cualquier organización que dentro de la dimensión, no importa grande, mediana o pequeña, de una u otra manera tenga claro que cuidar a su gente es asegurar la sostenibilidad de corto, mediano y largo plazo, y que obviamente eso implica cuidar los recursos que se invierten. Digamos que una estrategia retributiva es un articulador, es una táctica organizacional que armonizada de manera adecuada nos va a ayudar a orientar a las personas hacia el logro de los resultados. Nos va a ayudar a plantear y a poner sobre la mesa lo que es importante y por ende, de una u otra manera, va a conectar a la gente con la forma como puede generar contribución desde lo individual a su equipo y obviamente a lo organizacional. Desde mi experiencia, tanto en el mundo de la consultoría, en el cual vengo viajando hace alrededor de 20 años, muchos de ellos, o todos de ellos, pero muchos exclusivamente dedicados aquí con nuestro gran invitado a diseñar y establecer prácticas adecuadas de compensación, de estrategias retributivas, y también desde la academia, donde tenemos la oportunidad de participar, liderando y gestionando este tipo de escenarios en diferentes universidades y entornos de pregrado y posgrado. Consideramos que hay tres elementos vitales que es fundamental alinear, pensémoslo como los tres sombreros, para pensar en materia retributiva. Hablamos de un sombrero social, y es que desde la estrategia retributiva necesitamos integrar, ojalá, soluciones que sean genuinamente buenas para la gente o positivas para el entorno organizacional. Un entorno económico que implica que a quienes tenemos la responsabilidad de administrar la estrategia retributiva, normalmente en cabeza de la función de talento humano en la organización, con alto énfasis de las áreas financieras y obviamente de la dirección organizacional, pues tenemos la necesidad de velar por esa maximización económica, por cuidar los recursos y sacar el máximo provecho de ellos, porque al final el costo laboral en cualquier organización, sea productiva, sea de servicios, grande, mediana, pequeña, podríamos decirlo, si no es el más importante, es uno de los rubros más importantes para cualquier organización en términos de su gasto o costo. Y finalmente el escenario legal. Un sombrero fundamental, un sombrero que debemos tener siempre a nuestro lado, porque es el que al final nos dice si eso que queremos hacer es posible hacerlo, y eventualmente cuáles son los caminos y los mejores caminos que, armonizados bajo las posibles soluciones que nos dé el marco regulatorio, podamos aplicar. Si lo miramos desde la óptica, eso desde lo organizacional, es decir, desde lo organizacional tenemos que cuidar lo social, lo económico y lo legal. Pensémoslo, esos tres sombreros, insisto, para pensar en materia retributiva. Si nos vamos a un escenario de las personas, después de un trato digno,
la compensación es el elemento más importante que lleva a una persona a elegir trabajar en una organización o, por qué no, irse a trabajar a otra, la remuneración. Y contar con una estrategia retributiva, pues genera la base sobre la cual una organización puede hablar de otros temas, llamémoslo bienestar, calidad de vida y realización en el entorno del trabajo. Solamente excluyendo a la realeza, podríamos decir que para alguna persona no es importante lo que se gana, pero para los de a pie, para las personas del común, nuestra compensación es el mecanismo con el cual salimos a cumplir con nuestra vida, es el mecanismo que actúa como facilitador en el entorno. Entonces, pensar en este elemento es fundamental a la hora de crear una estrategia integral en las prácticas de talento humano. Y me sorprende cómo en muchas organizaciones grandes, medianas y pequeñas que tienen mucho tiempo, porque no hablaría de startups necesariamente o de nuevos emprendimientos, que tienen mucho tiempo en el entorno, los esfuerzos que se hacen por armonizar una política retributiva son inocuos o eventualmente nulos y todavía se siguen gobernando a partir de lo que diga el dueño o lo que diga el líder organizacional que se debe hacer, generando altos desórdenes, inequidades, malestares al interior de la organización. Es totalmente cierto que estamos en un entorno país muy volátil, muy incierto, de altísima incertidumbre, llamémoslo de alguna manera, pero pues aquí no vinimos para hablar de un escenario político, ni más faltaba. Estamos hablando del escenario en el que países como Colombia y países como los latinoamericanos vivimos permanentemente a la luz de lo que sucede. Países donde nos enfrentamos, y se habló del entorno colombiano, a reformas laborales, a reformas tributarias, a reformas pensionales, que tienen ciclos de tiempo permanentes o frecuentes, cada 1, cada 2 años, cada 3 años, pero estamos enfrentándonos a nuevas normas, a nuevas leyes, a nuevas posturas que le imprimen al escenario de la compensación, de los beneficios y de estas prácticas retributivas una altísima complejidad y difícil capacidad de aterrizar. Un tema de aterrizar esto a la realidad. Y me voy adelantando un poco que este espacio se vuelve un abrebocas de lo que queremos hacer en adelante con Felipe y que los estaremos convocando en un escenario ya de formación mucho más detallado alrededor de estos temas de compensación que estaremos realizando en aproximadamente un mes. Pero pues obviamente nuestro well lunch, nuestro espacio de almuerzo en esta hora, nos dan para hablar de algunos temas y para entender el para qué es importante. Y ya lo he dicho, una estrategia retributiva que acompaña a la estrategia, una estrategia retributiva legal, social y económica armonizada, una estrategia retributiva que cuida de la gente, una estrategia retributiva que entienda que vivimos en un entorno de altísimos cambios, donde nos enfrentamos a cambios, a escenarios legales y de reglamentaciones que van moviéndose de manera muy frecuente, y que es importante entender que la solución o las soluciones enmarcadas en una estrategia retributiva no pueden estar solamente dirigidas a hacer cosas que, como las llamo desde lo coloquial, significan pan para todo el mundo, es decir, hacer lo mismo para todos. El mismo incremento para toda la gente, los mismos beneficios para todas las personas, el mismo bono o sistema de compensación por resultados para toda la gente a todo nivel. Pan para todo el mundo es la solución más fácil en materia retributiva, pero como bien lo sabemos, muchas veces las decisiones fáciles nos llevan a una vida difícil. Y tomar decisiones fáciles, como hacer incrementos iguales para todo el mundo o tomar decisiones igualitarias para todo el mundo en materia de compensación, es una de las principales, ¿por qué no?, factores que pueden generar que tengamos pérdida de talento o que tengamos una mala distribución de los recursos que tenemos que maximizar, como ya lo mencionaba. Entonces, cuando hablamos de estrategia retributiva, uno de los elementos importantes es la segmentación. Cómo abordamos los grupos estratégicos, clave, especialistas, cómo abordamos los roles más expertos y operativos de nuestras organizaciones para diseñar a la medida. Insisto, porque esto no se trata de hacer lo mismo para todos. No sirve, no aplica y no genera competitividad, sino al revés, nos genera la posibilidad de que seamos organizaciones donde cualquiera viene a llevarse nuestra gente porque tiene la capacidad desde lo económico, desde tener una oferta organizada y clara para atraerlos.
Es importante mencionar que en este espacio, claro, vamos a abordar ahora, voy a acabar estas primeras palabras, vamos a abordar ahora con nuestro invitado y con mi gran amigo y colega algunos temas que están vigentes y que son fundamentales y que seguramente a muchos nos reúnen y a todos y a algunos de los que están acá los reúnen, poder escuchar su voz. Pero también vamos a hablar acá de las cosas que trascienden. Vamos a hablar en estos espacios y en el posterior que estaremos haciendo en el desarrollo de nuestro seminario sobre temas más profundos, tanto del qué, del cómo y del para qué de muchos de los elementos de la estrategia retributiva. Una estrategia retributiva que debe armonizar lo transaccional desde los elementos de la paga fija, de los elementos de la paga variable ligada a sistemas de compensación flexible y sistemas que propendan por el aseguramiento de la maximización de los recursos y la generación de resultados, desde eso que es más transaccional en la relación con la gente. Pero también tenemos que abordar en la estrategia retributiva un elemento que podríamos pensar es más emocional y relacional y que está asociado al mundo de los beneficios, al mundo de las prácticas de calidad de vida, hoy por hoy tan importantes en un panorama donde cuidar la salud y el bienestar de la gente de manera integral se vuelve crítico. Entonces, armonizar esa estrategia transaccional y armonizar esa estrategia emocional relacional se vuelve una simbiosis adecuada para organizaciones que quieren entender que la relación con las personas es diferencial, que las razones por las cuales una persona decide quedarse en la organización no son las mismas por las que se va. Y eso, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Volviendo al panorama, y ahora sí, sin más preámbulo, invito a mi colega y amigo Felipe Torrado a prender su cámara. Gracias, Felipe, por unirte. Felipe, a quien tengo el orgullo y el placer de conocer hace muchos años, podría decirles que es una de las personas que más conoce y ha aplicado en términos no solamente desde su experiencia legal, porque es un abogado experto laboralista, tributarista, sino también desde el mundo de lo consultivo, la implementación de sistemas de compensación adecuados para las organizaciones, efectivos y que acompañen la estrategia, como debemos entenderlo de esa manera. Como bien lo decía yo ahora, Feli, y para darte la palabra, estamos en un entorno cambiante, ¿no? Un entorno que, claro, de corto plazo tiene a nuestros congresistas discutiendo una reforma tributaria que suma, que resta cosas, una reforma tributaria que tiene una arista importantísima en en el impacto que puede generar en los asalariados o en las personas pues que trabajan en las organizaciones. Una reforma, no solamente una reforma tributaria, sino también los visos y los ruidos que empezamos a escuchar a partir de una reforma laboral, ¿no? Que ya por ahí, ahora tú lo dirás mejor, ha generado algunos borradores y por ende esos borradores empiezan a ser elementos sobre los cuales se discute. Y también una realidad de país y de mundo donde la inflación está un poco rampante, creciendo, donde se proyectan índices de inflación al cierre del año de 12, 13%, donde pues estamos ya empezando esos diálogos sobre los incrementos del salario mínimo, donde la mayoría de nuestras organizaciones pymes que emplean personas en el 80-85% de los casos que tienen salarios mínimos o cercanos al salario mínimo, se están preguntando cómo y qué van a hacer y cómo ser más productivos. Pues yo quisiera, antes de entrar a desagregar todos estos asuntos el día de hoy, como esa ruta, ese roadmap a tener en cuenta que es el escenario de nuestro webinar, escuchar tu postura, tu posición alrededor de esa realidad, obviamente enmarcado en lo que nos trae el día de hoy, en las estrategias retributivas y qué podemos esperar, Felipe. Claro que sí, José. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a José por la invitación. Lo primero que yo creo que hay que decir es que en efecto hay, digamos, un entorno cambiante. Quizás se hayan cerrado ciclos desde el punto de vista de las ideas políticas, jurídicas, y se estén presionando modificaciones, digo yo, en el entorno legislativo país. Y esas modificaciones, sin duda, son algunos de los principales lineamientos que se utilizan en los diseños de los esquemas de pago. Si yo modifico el mundo de la tributación de las personas naturales en su contexto de las rentas de trabajo, estoy cambiando pautas que inciden en la paga de la gente. Y eso va a suceder eventualmente con la aprobación de la reforma tributaria. Digo eventualmente porque hasta que no se apruebe, pues no está aprobada,
pero también es un hecho bastante conocido que es altísima la posibilidad de la aprobación de la reforma tributaria y en consecuencia de eso, pues es virtualmente, digamos, razonable pensar que hay que contar con eso para el próximo año. Si hubiese reforma tributaria, es muy importante tener presente que todo lo que se apruebe, ¿sí? Así se apruebe mañana, así se apruebe el 30 de octubre, el 30 de noviembre, todas esas reglas de la eventual reforma tributaria empiezan a jugar para el año fiscal 2023, porque en materia al menos de impuestos sobre la renta, estamos hablando de un impuesto de periodo en el cual naturalmente el cambio de reglas es para todas las operaciones que se generen en la siguiente vigencia fiscal, de manera que no se sorprenda a nadie con ese cambio de reglas. Es una primera pauta para tener en cuenta. Segunda pauta para tener en cuenta, la presión fiscal sobre los asalariados va a incrementarse y se va a incrementar de manera seguramente significativa. Allá en las estructuras de la retención en la fuente van a haber por lo menos dos cambios importantes que suponen la necesidad de seguir buscando o enfatizar en la posibilidad de darle herramientas a los trabajadores para disminuir un poco sus cargas tributarias. Porque, por ejemplo, a un nivel estándar, digámoslo así, de una persona de 20 millones de pesos, hoy se está teniendo una retención a fuente que no cae muy lejos del 1.900.000 pesos. Esa misma persona, después de la reforma tributaria, puede empezar a tener una retención en la fuente de 2.800.000 a 3.500.000 pesos en promedio, ¿sí? Entonces, fíjense que el incremento en retención en la fuente sí va a ser significativo. Y hay algunos tecnicismos de la forma en que se redactan las normas que van a generar algunos ruidos legales alrededor de cómo aplicar esa reforma tributaria, sobre todo porque se están modificando cosas sobre las cuales el Consejo de Estado ya ha dicho en fallos recientes que no se pueden llevar en promedios mensuales, sino que hay que llevar consolidados anuales. Me refiero a unas limitaciones que están en el artículo 336 del Estatuto Tributario, que a su vez aluden al total de deducciones especiales y rentas exentas. Deducciones especiales es lo que uno de manera sintética puede llamar las cartas de abril. ¿Cuáles son las cartas de abril? Cuando yo en abril tengo que volver a llevar mi certificado de prepagada, mi certificado de dependientes, mi certificado de vivienda y además las rentas exentas por aportes a AFC voluntarios y la renta exenta general del 25%. A todo ese grupo de cosas se le va a reducir, digámoslo así, a una cuarta parte de lo que es hoy. Todo ese conjunto de cosas hoy tiene una limitación más o menos de un poco más de 200 millones de pesos y eso se va a reducir más o menos a unos 60, 70, digamos, millones de pesos. Entonces, se reduce mal contado, incluso todavía más abajo, incluso eso puede quedar como por los 40, 45 millones de pesos, se reduce a una cuarta parte ese total de descuentos y de renta exentas. Y lo importante es que el sistema impositivo colombiano, y esto sí le va a quedar fácilmente en la retina a todo el mundo, es el sistema impositivo colombiano se acerca a la idea de que yo tomo el total de ingresos, quito la retención quito la seguridad social que pagué y de ahí para abajo en los países evolucionados ya no hay nada. En Colombia hay otras cosas, pero que cada vez se van asfixiando con la reforma tributaria. ¿Dónde está la caída del tema en los esquemas retributivos? En lo que yo tengo que grabar como ingreso bruto en cabeza del trabajador. Eso en estas reformas tributarias no se está modificando y en los esquemas de beneficios de las empresas se puede seguir aprovechando. Entonces, es menester atender ese tipo de circunstancias, como por ejemplo los vales de alimentación. De golpe los aportes institucionales todavía funcionan algo, pero cuando son condicionados lo que me ayudan es a tener un mejor timing de la tarifa final que yo manejo en el impuesto sobre la renta. ¿Para qué se pueden utilizar los aportes condicionados? Hombre, hágalos y consolídelos solamente en el periodo fiscal en el cual ese tipo de aportes, en el cual usted tiene menos ingresos y así su tarifa efectiva es también inferior y esos aportes tienen un mejor aprovechamiento.
Eso es para la gente que tiene excesos de liquidez, que quiere guardar su plata allá. Y finalmente, decir que por allá haya escondido un beneficio que a nuestro juicio no se ha explotado de manera suficiente, que son los pagos por planes de becas y créditos condonables de las empresas, que tienen un beneficio muy sencillo de utilizar en principio, ¿sí? Pero que tienen ciertas reglamentaciones que guardan algún grado de complejidad, que es parte de lo que se va a tratar en todo este mundo que se está abriendo con esta actividad que estás organizando, José. Entonces... No, termina, Feli, por favor. Correcto. Entonces, para el 2023 que viene, más presión fiscal. Viene más presión fiscal para empresas y para personas naturales. Eso no es un tema del gobierno de turno. Quien estuviera en el gobierno de turno, por presión de los organismos multilaterales, tenía que hacer reforma tributaria. Claro que hay no uno, sino muchos detalles que están llevando al debate político. Pero en este tema de rentas de trabajo, el cuestionamiento no es que se incremente la presión fiscal, porque eso venía. El cuestionamiento de pronto es que se está incrementando muy rápido y se está inclinando muy rápidamente esa, digamos así, esa línea de el cuánto gano versus cuánto tributo. Quiero ponerte un dato en perspectiva, José, para que lo tenga en cuenta todo el mundo. En Colombia, y para entrar en lo menos posible en polémicas, déjame hacer un ejemplo de dólar a 4.000 pesos. ¿Sí? Se le va a incrementar la presión fiscal a las personas que ganan con dólar a 4.000 pesos, ¿sí? 2.500 dólares en adelante. Y ya la persona de 2.500 dólares en adelante empieza a tener altas tarifas tributarias. Una persona de 5.000 dólares, que es con dólar de 4.000, 20 millones de pesos, ya tiene una tributación efectiva, ¿sí? Va a pasar de una tributación efectiva de más o menos el 10% a una tributación efectiva del 13-14%. Esos puntos porcentuales tallan y tallan duro. Entonces, fíjense que sí va a ser un movimiento significativo y que el próximo año vamos a estar escuchando a toda la plana mayor de las organizaciones, digamos así, lamentándose, quejándose de lo duro que se le está practicando la retención a fuentes, sobre todo en aquellos meses en donde reciben pagos significativos, mi bono anual de resultados, si lidero un área comercial, mis cortes de comisiones, etc. Entonces, este es el panorama tributario. No sé si quieres que toque de una vez lo que se ve en laboral, que está todavía un poco más crudo. Si quieres, Feli, ya vamos para allá, pero me interesa mucho ir hilándolo desde el escenario de la estrategia retributiva e invitar a todos los que están acá a que es fundamental que empiecen a analizar sobre este escenario qué vamos a hacer en esa segmentación con aquellos grupos poblacionales que claramente son la minoría en el cuánto de número de personas de nuestras organizaciones, porque son los niveles estratégicos que pueden representar el 10% del total de la planta, pero es donde se concentra, ¿por qué no?, los mayores niveles de pago y obviamente la mayor compensación, entendiendo que muchos, es que hablar de 2.500 dólares ni siquiera estamos hablando del primer nivel organizacional, estamos hablando de cargos de gerencia media, profesionales senior, profesionales de muchas organizaciones que ya están rondando esos niveles de compensación, que van a voltear la mirada a su organización a decirle, oye, ¿y qué vas a hacer? ¿Cuáles son los caminos y los vehículos? Entonces empezar a determinar el impacto de los cargos, abrir la ventana para hacer un adecuado balance y benchmarking de las prácticas del mercado, qué están haciendo otros, analizar mis estructuras de compensación, mis curvas salariales, entender cómo puedo imprimir acciones de compensación ligadas a resultados donde la gente pueda o mantener o superar los ingresos a partir de la generación de resultados o la agregación de valor, generar escenarios de gross up donde muchos directivos van a decir, oye, organización, tú vas a tener que de alguna manera suplir esto, es decir, hasta dónde la organización va a tomar puntos de su EBITDA o de sus utilidades para revertirlas en la inversión en la compensación, o eventualmente va a decir, oye, ¿sabes qué? No podemos hacer nada, esto es lo que hay, ahora vas a tener que vivir con menos, porque al final todos vivimos con lo que nos llega al bolsillo, no lo que es el salario que tenemos establecido en términos del primer nivel. Entonces, nos pones un panorama, Felipe, en esa presión fiscal bien importante. Yo insisto contigo en que tenemos que, comparto contigo en que tenemos que esperar esa realidad
pero como lo hablábamos hace algunas semanas en otro escenario en el que estábamos los dos, pues no podemos esperar a que ya nos venga el tema, sino que ya hay que empezar a tomar acciones y a proyectar diferentes escenarios posibles que nos permitan anticiparnos. Estamos en un buen momento de anticipación porque estamos en octubre, porque como bien lo dices, hay un tiempo para empezar a hacer cosas en función de que esto aplicará sobre lo que suceda hacia el año 2024 con el cierre del 2023, pero hay que anticiparse. Dicho eso, Feli, yo quisiera pasar al otro extremo, ¿no? Y luego volvemos con el tema laboral. Y hacer un cambio de tercio en este espacio que tenemos los dos, insistiendo en que luego vamos a abrir esa vocación de profundizar en todos estos elementos de la estrategia retributiva un poco más detallada en nuestro seminario. Pero hablando de eso, quiero irme al otro extremo, al mundo del 80% de la gente de nuestro país, los que están cercanos a los salarios mínimos, 1 o 2 salarios mínimos, donde está esa presión inflacionaria, donde empieza la discusión del salario mínimo. Yo escucho a mis clientes con los que trabajo en la construcción de estrategias retributivas decirme todos los días, José Miguel, no hagamos nada, hay que esperar esto, ¿qué vamos a hacer? No podemos meternos ahora en un beneficio porque si se incrementa un 15, un 20%, el tema de los salarios, ¿cómo lo vamos a manejar? Otro de los temas que normalmente uno escucha, y no solamente por esta presión en la que estamos, es a trabajo igual, salario igual. Bueno, ¿qué hacer con esa base operativa que es la totalidad de las organizaciones? No todas las empresas tienen la capacidad financiera para decir, hágale, incrementemos, porque ese incremento, yo hago una apuesta, creería que va a darle paso a la informalidad. Esa pequeña empresa, microempresa que se formalizó, que trajo a su gente a formalizarla, a hacer las cosas bien, puede llegar a decir como, uff, ¿sabes qué? Vamos a volver al esquema informal porque no soporto esta carga, estos incrementos y cómo lo voy a manejar. ¿Qué hay para decir en esa parte de la base? ¿Dónde se podría abordar? ¿Cómo lo ves y qué puntos tendríamos para contribuir a ese escenario del otro extremo poblacional en los grupos más operativos? Bueno, ahí hay una, digamos, a mi juicio, una pequeña trampa macroeconómica, ¿sí? Porque políticamente se está ambientando la idea, de donde quiera que venga, de que debe haber necesariamente un incremento salarial por encima del IPC. Algunas otras personas están diciendo, ojo, porque ese tipo de medidas es altamente inflacionaria. Miren lo que pasó el año pasado y miren en cuánto va la inflación este año. Es decir, el año pasado se subieron entre sumas y restas más o menos 5 puntos porcentuales frente al IPC de corte de ese periodo. Si nosotros recordamos, José, en la relación salario-IPC, el gobierno que le quebró el espinazo a ese tema fue el gobierno de Andrés Pastrana, con el liderazgo de Juan Camilo Restrepo como, digámoslo así, ministro de Hacienda. Es el primer gobierno en la historia reciente del país que reduce a una sola cifra la inflación. Y eso después se volvió, tuvo inercia. Ahora es que se está revirtiendo ese efecto. Entonces, ¿qué era muy importante en esa época? La discusión de si anticipo, o mejor, aplico el incremento frente al periodo que acaba de pasar o frente a mis proyecciones, y hago proyecciones bajitas para incrementar bajito. Eso fue una de las herramientas de las que utilizó ese gobierno en esa época, y en efecto la inflación entre esa y otras tendencias se disminuyó. Pero es que disminuir los salarios no es popular por razones de contera, por razones obvias, porque es que del otro lado de la liquidación de nómina está la gente y están sus ingresos, está su capacidad de consumo, pero insisto y volvemos a ese punto, también está la inflación. Esa es una ecuación que a mi juicio tiene que cuidarse. Estamos todos buscando o deseando que haya mucha prudencia y que si hay un despegue de lo que es el IPC sea bajito, y eso tiene un motivo en los salarios fijos muy importante, y es, oiga, en los últimos, desde el 2005 hasta la fecha, que ahí van contados más o menos unos 17 años, se han incrementado quizás en más de 10 puntos porcentuales los salarios mínimos por encima del IPC. Y eso se ha ido comiendo salarios que estaban un poquito por encima del salario mínimo. Eso también valga decirlo para el caso de los salarios mínimos integrales, donde el incremento tiene que ser el mínimo integral.
Entonces, esa presión financiera, desde luego, claro, todos quisiéramos que se pagara más y eso con seguridad incluye también a los empresarios. Pero la economía tiene una dimensión predefinida. Y si no crecen la cantidad de transacciones de aquellas empresas que por su forma de operar tienen necesidad de mayor cantidad de mano de obra a medida que crecen sus negocios, no va a mejorar la situación, ¿sí? Entonces, uno, eso, y dos, las normas laborales no son las que hacen mejorar las estadísticas de empleabilidad. Las normas laborales lo que hacen es mejorar las condiciones de empleabilidad, pero no las estadísticas de empleabilidad. Si usted quiere que, si uno quiere que suba las tasas de empleabilidad y disminuya en consecuencia el desempleo, lo que tiene que pasar es que cierto segmento de la economía tiene que facturar más y mover más y utilizar más gente, ¿sí? Entonces, bueno, esos son como temas, digamos, apenas obvios para todo esto. ¿Qué va a pasar en el próximo año, insisto? Entonces estamos esperando que se inicie. De hecho, en estos días ha debido iniciarse iniciar actividades la comisión que va a definir, que define todos los años una comisión tripartita que define el incremento salarial. ¿Dónde está la preocupación? En que cuando no hay acuerdo en esa comisión, el que define por decreto es el gobierno, ¿sí? Y el año pasado, que hubo un incremento muy significativo, quien ahora está en gobierno dijo, con mucha facilidad, yo no hubiese incrementado el 11, hubiese incrementado el 18. Eso tiene sus pros y sus contras, pero fíjate qué impacto hubiese podido tener semejante medida en la inflación. Entonces, el salario no se puede ver como un número macroeconómico aislado, tiene muchas otras variables y lo que deseamos es que haya mucha prudencia, que esa reivindicación de un mejor salario mínimo, que ojalá no fuera necesario el salario mínimo, pero esa reivindicación del hoy necesario salario mínimo, ¿sí?, se haga de manera un poco más progresiva para evitar impactar una economía que está, digámoslo así, viviendo algunas variables que la han hecho volátil, ¿sí?, sea que se interprete que son de contexto internacional o de contexto local o una mezcla de los dos, ¿sí? De acuerdo. Y Feli, desde ahí un poco ese llamado que haces y que me uno a que busquemos por lo menos mantener cercana esa brecha entre lo que vaya a ser el IPC y el incremento al salario mínimo, que no se exceda mucho en puntos porcentuales por encima, que eso creemos firmemente puede darle la capacidad a cualquier empresa, grande, mediana o pequeña, de jugársela en ese incremento de manera eventualmente no tranquila, pero sí fluida, y conservar empleos y no cerrar unidades de negocio y no empezar a decir, ¿sabes qué? Prefiero cerrar aquí porque estos puntos de más se me están comiendo gran parte de la rentabilidad o de la razón de ser por la cual invertí en un nuevo negocio. Y eventualmente también por lo que dices, porque no solamente es lo que pasa en el salario mínimo, sino en toda la estructura. Y entonces uno no puede pensar que hace incrementos muy grandes en las bases mínimas, sea mínima ley o mínimo integral, y entonces a los demás les dice, y a ustedes no, o a ustedes quietos, y a ustedes no les incremento, porque empezamos a generar un ruido que se vuelve complejo alrededor de las percepciones de inequidad salarial, que es uno de los temas importantes en los análisis retributivos. De acuerdo. Y hoy tenemos ya unos niveles de inequidad en percepción en las organizaciones. Cuando yo hago estudios salariales y se sacara y extrapolara en qué porcentaje está la inequidad de la compensación en las organizaciones, mirándose a ellas mismas, no hablando de mercado, a ellas mismas en la forma como pagan, los niveles de inequidad rondan el 40 o el 50% en cargos de similares características. Entonces, este tipo de situaciones lo que va a hacer es incrementar los niveles de inequidad interna y por ende esos niveles de inequidad van a impactar negativamente el ambiente, el entorno laboral y por ende, para los que creemos que es así, la generación de resultados organizacionales sostenibles a través de la gente. Ahora sí, Feli, en ese tema que querías hablar y que hablábamos en los días anteriores, planeando un poco este espacio tú y yo, alrededor de esa mirada de reforma laboral, que todavía no sé qué tan lejana o cercana, pero que ya por ahí fluye un borrador con algunos escenarios. ¿Qué podemos esperar en ese tema de reforma laboral? ¿Por qué no si le uno otra reforma que hace ruido pensional, pero hablemos de laboral?
¿Y qué podría afectarse en los esquemas o en los sistemas de remuneración en ese otro tema? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Tenemos reformas y reformas y nos vamos enfrentando y como que nunca paramos, pero es el mundo en el que vivimos. Así es. Y la pregunta de fondo es, ¿hasta cuándo le va a alcanzar la gasolina al gobierno? Porque tiene por lo menos 7 u 8 reformas de gran calado pendientes por tramitar. Entre esas, como tú lo mencionaste, la pensional y la laboral. Fíjate que la reforma tributaria ya tiene un poco desesperado al partido de gobierno en el Congreso porque le han gastado mucho tiempo y todavía no la han aprobado, aun cuando han, digámoslo así, recurrido a las modalidades de trámites sumarias acotadas en el Congreso. Entonces, pensemos que el gobierno saca sus cuentas y entrado enero o febrero, digamos así, radica una reforma laboral. Tú lo señalaste, hay rondando un proyecto de reforma laboral que salió del Ministerio de Trabajo, pero cuya redacción predominantemente se produjo en el año 2005. La mayoría de ese texto es un texto que viene arrastrándose desde el 2005 hacia acá, porque la Constitución Política en el artículo 53 dijo, oiga, hay que sí o sí cambiar el Código Sustantivo del Trabajo, el Congreso tiene que hacerlo y cuando se cambie tiene que tener en cuenta estas prerrogativas, estos principios, principio de mínimo vital y móvil en el salario, igualdad, favorabilidad interpretativa de la ley, entre varios otros principios que al menos se manejan, se plantean de manera somera. Ese digámoslo así, ese proyecto de Estatuto de Trabajo que se difundió, que ojalá no sea el partidor inicial, se está manejando con una perspectiva ideológica muy fuerte. Eso es difícil y quizás insensato ocultar. Uno no puede pensar que vale la pena negar, ¿sí?, que un proyecto tan sesgado, porque es un proyecto sesgado, en pro del trabajador, con todo lo que eso significa para el lado y lado, porque la relación laboral es bilateral con supervisión del Estado y por eso se considera de hecho tripartita, que es que inclinar la cancha demasiado hacia uno de esos tres lados sea positivo para la economía. Colombia tiene una historia de modificaciones de la legislación laboral bastante, digámoslo así, extensa y bastante adecuada. Tenemos un equilibrio que permite al mismo tiempo un grado importante de proteccionismo del trabajador, ¿sí? Al mismo tiempo que es razonable la sostenibilidad económica de la empresa. Si se rompe ese equilibrio, se afectan factores, digamos así, de dinámicas económicas que son importantes y eso está preocupando en el entorno. Ahora, el proyecto de reforma laboral de Estatuto de Trabajo que hay rondando por ahí no tiene un solo artículo que sea, digamos, equilibrado respecto de las empresas. Por eso no deseamos, ojalá que no sea el partidor inicial de esa negociación, porque lo que se especula es que el ministerio va a querer coger ese proyecto y empezar a negociar, o como se negocian las láminas del Mundial, te doy a Messi, me das a Cristiano Ronaldo, ¿sí? o como se negocia, de hecho, que ese es el ejemplo clásico en los sindicatos, porque es que ministra y viceministros vienen del mundo de lo sindical y quieren plantear la negociación del articulado con ese criterio. Entonces, el partido inicial va a ser absolutamente contrario a los intereses de las empresas en absolutamente todas las normas que van a estar totalmente desequilibradas. E insisto, hay que ver qué se decanta de eso. A mí no me parece un ejercicio razonable y sin perjuicio de algunos artículos por ahí puntuales. Yo personalmente, aún estando en ese mundo, sí me pregunto, ¿y quién dijo que es obligatorio que haya reforma laboral y en qué se sustenta la reforma laboral? ¿Será que al país le pasa algo particularmente grave si no hay reforma laboral? Yo pienso que no. Y que para que haya una reforma laboral en un momento inadecuado, pues mejor de hecho que no lo haya y esperamos otros 5 o 10 años y ahí sí la hacemos. Bien. ¿En qué aspectos sí hay necesidad de evolución? En temas internacionales. Pero es que en eso la tarea no falta solo en Colombia, falta en todos los países y tienen que haber acuerdos internacionales en materia laboral, porque la relación laboral, que en esa versión del Código Sustantivo del Trabajo estaba diseñada para ser absolutamente local, porque es que todas las actividades intelectuales o
o físicas tenían incidencia fundamentalmente local en el 99% de los casos. Ahora es internacional. Ahora los colombianos que saben hablar inglés y que saben hacer arquitectura de programación, los contratan las empresas americanas. Así es. Y les pagan $3.000 y se ganan aquí 14, 15 millones de pesos y con eso viven como unos reyes. Y ¿Sí? Felipe, y mira que eso que mencionas es un tema vital en la construcción de una estrategia retributiva y ese mapa y ese roadmap hacia la construcción de una estrategia retributiva donde efectivamente esa mirada de la compensación desde una mirada internacional, ya no solamente de competitividad local con otras empresas que están en Colombia, sino global, porque hay personas nuestras, capacidad nuestra para, para empezando a trabajar para otros, como dices tú, por $3.000 desde su casa, pues necesita, como bien lo dices, establecer un articulado, unas reglas del juego claras, porque pareciera que ese escenario hoy es como una informalidad elitista, por llamarlo de De alguna acuerdo. manera. Entonces quiero Porque hasta aquí además, los... José, Dale. porque además al revés no es viable y te voy a explicar por qué. Cuando tú contratas a una persona que trabaja desde otro país, salvo que exista un tratado para evitar la doble imposición, la carga fiscal de esa relación lo hace inviable De financieramente acuerdo. para la empresa contratante. Entonces, nosotros nos quedamos con el pecado y sin el género, es decir, nos quedamos sin, es decir, nos están utilizando parte de la capacidad sobre todo ingenieros en Colombia, ¿sí? Y trabajando internacionalmente todo lo que sea consultoría, actividades predominantemente intelectuales, pero nosotros no podemos traer talentos contratados desde acá de manera remota. De acuerdo. Entonces, recogiendo y en estos 15 minutos que nos quedan y que seguramente vamos a poder abordar otros temas más, que el tiempo es bueno, hablando del roadmap, a todos los que hoy nos acompañan, primero, esa invitación importante a que se miren, a que analicen sus estructuras de compensación, a que valoren, establezcan sus familias de cargo, analicen y hagan la valoración de sus cargos, que hagan sus análisis de equidad salarial y que basado en ese análisis social, legal y económico puedan establecer acciones de corto, mediano y largo plazo hacia el cuidado de su gente desde la estrategia retributiva. Dos, la mirada de la competitividad, que es la que estamos hablando, abrir esa puerta a un escenario de análisis competitivo, tanto con empresas en el entorno local como hacia afuera, que nos ayude a cuidar especialmente aquellos roles que son generadores de valor en la organización y especialmente en algunos sectores se vuelven burbujas de compensación, como lo es el ejemplo que Felipe habla de esos grandes especialistas en temas de ingeniería, desarrolladores, arquitectos, tecnológicos, que son cargos de altísima competitividad que tenemos que cuidar, pero que también tenemos que cuidar nuestros recursos. Y tres, entender que los caminos de la estrategia retributiva deben llevarnos a plantearle a la organización una serie de posibilidades que les ayuden a ser sostenible. Donde yo creo, evidentemente, para hablar de este tema, Feli, unos minutos, que es fundamental que se puedan hacer esfuerzos hacia el crecimiento sostenido de los sistemas de pago por resultados. Si algo la pandemia nos puede haber enseñado es que la implementación y la creación de sistemas de pago por resultados a todo nivel, individuales, colectivos, estratégicos, es un gran mecanismo que se compadece de la forma como la organización genera resultados. Y yo he creído desde tu mirada, además desde el sombrero legal, que muchas veces nuestro escenario legal es altamente conservador, muy papista y además el articulado que encontramos no se acompaña de claridades alrededor de los sistemas de pago, si son de connotación o no salarial, etcétera. ¿Qué podríamos decir ahí cuando uno a veces empieza también a escuchar que un bono anual por resultados es salario y que hay algunos pronunciamientos sobre ese tema y ya sabemos lo que eso significa? ¿Qué podemos hacer para dar una orientación ahí? Y como nos quedan 15 minutos, quiero dejar el siguiente tema para que lo hablemos, que es el mundo de los beneficios, el mundo de aquellos temas que muchas veces no son transaccionales, sino más emocionales, pero que pueden hacer el diferencial en unas prácticas retributivas y que creo yo que también se vuelve importante desde el escenario de lo laboral y desde el cuidado jurídico, armonizarnos muy bien para que por ahí no trastabillemos y podamos cometer errores.
Entonces, quisiera como escucharte resumiendo ese roadmap de analizar equidad, competitividad, establecer mis elementos de paga fija, variable, beneficios, todo obviamente mirado siempre en este contexto y realidad sobre la cual estamos. Así es. Bueno, mira, fíjate que la legislación colombiana tiene, digamos, una plataforma conceptual generosa, ¿sí? ¿Generosa en qué sentido? En que hoy en día hay cierta capacidad razonable de realizar pagos no salariales. Eso, a mi juicio, es fundamental desde el punto de vista de la estrategia retributiva. Si usted quiere que una empresa entregue beneficios extralegales, déjelos hacerlos no salariales. Si usted en la ley salariza todo, las empresas desaparecen los esquemas de beneficios extralegales. Tema número 1. Tema número 2. La empresa tiene unos presupuestos predeterminados para entregarle recursos a sus trabajadores, ¿sí? El hecho de que nos obliguen eventualmente a través de una hipotética reforma laboral que genere un estatuto del trabajo a salarizar todos los aspectos de la remuneración, que eso es una de las situaciones que están comprendidas dentro de ese proyecto que estuvo rondando, implicará que las empresas se gastan los mismos 100 pesos, pero de ingreso bruto ofrecen 66, porque los otros 33 van a estar destinados a asumir, a absorber carga prestacional. El empleador se va a gastar los mismos 100 pesos. ¿Eso qué afecta? La capacidad de liquidez de los trabajadores, que tanto es famosa y tanto les gusta. Tercero, las formas de hoy, desde el punto de vista legal, si bien la Corte Suprema de Justicia ha hecho algunos planteamientos que le reducen o que rigorizan un poco el espectro de los pagos de connotación no salarial, eso no se puede negar, porque la Corte se ha gastado un par de pronunciamientos a los que hay que ponerle atención sobre los, en principio, pactos de exclusión salarial, auxilios o beneficios, que el auxilio de salud, el de vivienda, etcétera, ¿sí? Digamos, de todas formas, hay insisto, una capacidad generosa para utilizar eso, ¿sí? De manera que se mejoren los costos de la empresa al tiempo que se le genera al trabajador un mayor ingreso líquido. Yo creo que la paga fija hoy en día permite cómodamente tener un componente que debe ser predominantemente salarial y hoy permite tener un factor, ¿sí?, de cierta magnitud que puede ser no salarial, y ahí se pueden mezclar cosas que le den a la persona alivios fiscales, que le den, por ejemplo, que sean un componente de retención, aportes condicionados, vales de alimentación, pólizas de hospitalización y seguridad, cosas tan, digámoslo así, tan chéveres como una póliza para la mascota, todos estos temas de aseguramiento, de inversión financiera, etcétera, que hoy yo puedo manejar incluso desde la paga fija. Si hubiese eventualmente una reforma laboral, todas esas posibilidades desaparecen y las empresas van a decir, van a tener que decir, venga, rebajemos, ¿sí? Bien, perfecto. Digamos que entendiendo este asunto, lo que estamos diciendo es importante aprovechar, y hablemos sobre la realidad, sobre el aquí y el ahora, el que el espectro de lo que laboralmente tenemos hoy nos permite acompañar las formas como compensamos y remuneramos a la gente a través de beneficios extralegales de connotación no salarial que nos ayudan a que la gente tenga mejores ingresos o mejores capacidades, y a que la organización no necesariamente eso le esté costando mucho más, o porque no le cueste menos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Los sistemas de pago variable como el mejor camino para decirle a un rol, a una persona que puede ganar más y que la organización está teniendo retorno sobre eso. ¿Qué tenemos ahí con los sistemas de pago variable? ¿Qué cuidamos, Feli? Es importante porque veo mucho temor. Ya hay un temor natural a medirse, Sí. pero cuando además hay un temor a que si es salario o no salario, ¿qué le decimos ahí a la gente? Ahí es muy importante las formas, el orden en que se establecen las cosas. Lo que yo digo, lo que yo escribo en el correo electrónico, la forma en que le presento a los equipos de trabajo los pagos no salariales es definitivo. El artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, tú sabes que a los abogados nos encanta dejar en evidencia que no sabemos normas, ¿sí? Y yo me sé una que otra. Entonces, el 128 te da a ti 4 pautas para hacer pagos no salariales.
Una de esas está relacionada con lo que en el mundo de la consultoría llamamos el variable a largo plazo. Entonces, sobre ese variable a largo plazo, cada vez que se reitera de un año a otro una política similar, pues lo que se está haciendo es dejando evidencia que eso tiene cierto carácter de habitualidad y por eso empiezan los señalamientos de precio de salario. Entonces, hay que manejar los tiempos de asignación de esa paga variable y hay que manejar las formas, porque la otra nota con la que hay que tener mucho cuidado es la mera liberalidad. No puede haber una expectativa consolidada de que se va a realizar un pago, porque con ella ya ahí decae el carácter salarial. Traducción, si yo me comprometí a hacer un pago, eso necesariamente constituye salario. Cosa distinta es si yo genero solo la expectativa, digo, si nos va bien este año o por lo menos aceptable, entonces puede haber un bono para todo el mundo y el día que se tiene la plata, se manda una carta diciendo aquí hay cierto reconocimiento y eso es un manejo que todavía hoy genera resultados. Son los sistemas de velos que nosotros llamamos de velos legales, en los cuales yo sí tengo la estrategia, pero le doy manejo a las formas y a los tiempos en los cuales realizo los pagos. Esas claves son definitivas para evitar caer en la no sostenibilidad financiera de los pagos, digamos así, del variable de mediano y largo plazo. El variable de corto plazo, a mi juicio personal, eso sí es inevitable que sí o sí constituya salario. Ok, listo. Feli, nos quedan 5 minutos y obviamente, pues primero que todo, darte las gracias por este abrebocas a ciertos temas. Como lo he dicho en 2 o 3 momentos de esta intervención, esta es una primera entrega que queríamos hacerles para poner sobre la mesa la importancia de la estrategia retributiva como un elemento vital de quienes Sí, trabajamos en la función de talento. Dale. yo sí quiero hacer un comentario que me Dale, parece dale, importante, dale, dale, José, y es tranquilo. que hay que bajarle, hay que mantener bajita la expectativa de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque lo que se puso a, digamos así, a circular es un refrito, ¿sí? Nadie puede decir que no va a haber reforma laboral ni que ese no va a ser el documento inicial de negociación. Pero ese es un refrito que no está respondiendo a las necesidades de hoy. Entonces, por eso, si bien hay algún grado de, digamos así, atención de los asesores laborales hacia que se consolide esa posibilidad allá adelante, ¿sí? No es inminente, no se sabe si el gobierno va a llegar con la fuerza política para jalarse esa negociación y nosotros, yo personalmente quisiera que en lo posible una reforma de esa naturaleza, digamos, se discutiera en un gobierno que tuviera un enfoque un poquito más neutral de las cosas, ¿sí? Y no pudiera ser ligeramente, digamos así, decisorio de la inclinación de la balanza hacia uno de los lados. Porque la balanza inclinada hacia uno o hacia otro lado en materia laboral entorpece o el crecimiento social o las dinámicas económicas. Listo. ¿Sí? Feli, de nuevo, gracias. Y como lo decía, los invitamos y queremos invitarlos a partir de este espacio, Abrebocas, a que se inscriban a nuestro curso que va a salir en vivo en un mes. De aquí en adelante vamos a hacer un escenario de profundización en estrategias de compensación, de beneficios, en esa armonización de la sombrilla de recompensa total, donde vamos a recoger este viaje desde el entender dónde estoy ubicado, el qué hacer en mi estrategia de paga fija, qué hacer en mi escenario de compensación por resultados, cómo armonizar los sistemas de beneficios, de calidad de vida, de reconocimiento hacia el bienestar integral, cómo mapear muy bien la capacidad de atraer y de permanecer y de fidelizar a la gente a través de la estrategia retributiva y obviamente sin ser no menos importante y sino fundamental toda esa mirada articulada desde el entorno en el cual estamos viviendo, con las claridades, con las capacidades, actuando sobre el aquí y el ahora de lo que podamos hacer, pero que insistiendo en que el peor camino sería no hacer nada, quedarnos creyendo que no es fundamental. Una adecuada estrategia retributiva cuida a nuestra gente. Sé que las personas y las almas que hoy se unen a este espacio y que nos regalan su tiempo ven esta importancia. Un líder de talento humano que ya hoy
está sentado desde hace algún tiempo en la mesa directiva, tiene la necesidad de dar un golpe sobre la mesa, como se lo escuché a una gran colega y amiga hace unos días, con valentía para poner los asuntos importantes y tratarlos. Y esa valentía implica abordar este tema de la estrategia retributiva, porque si no lo hacemos vamos a perder competitividad. Si no montamos y establecemos una adecuada estrategia retributiva, pues no la vamos a lograr. Entonces, invitarlos al curso, darles las gracias para que se inscriban. Ahí en la pantalla van a ver la información del mismo que les irá llegando a quienes se inscribieron, nos mandaron su información y de nuestra parte decirles que nos encontramos muy complacidos de que nos hayan regalado su tiempo. El tiempo es poco cuando uno es un apasionado de estos temas de la gestión humana y especialmente el mundo de la compensación, pero dejarles aquí este frente y este camino e invitarlos a que participen. Muchas gracias, honrando el tiempo que nos regalaron y sabiendo que seguramente vienen otras responsabilidades. Desearles un feliz resto de tarde. 15, 16, 17 de noviembre, unas 9 horitas de trabajo donde profundicemos en el para qué, el qué, el cómo de estos asuntos. Ahí están los datos donde pueden encontrar. Van a poder obtener un descuento sobre el valor del curso si se inscriben en las primeras personas que se inscriban. O sea que bienvenidos y los esperamos. Muchas gracias. Bueno, felicidades, José.